de 1959, el movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, ingresó triunfante a La Habana. Los barbudos derrocaban al gobierno de Fulgencio Batista, no sin la complicidad de una parte de los Estados Unidos, e instauraban de ahí en adelante la tiranía más longeva que nuestro continente ha conocido. Lo que se le dijo al pueblo cubano que iba a ser su liberación, en realidad fue su encadenamiento. Lo que se esperó como libertad, en verdad fue una cárcel. Desde entonces domina en Cuba un sistema de partido único, antidemocrático, de signo comunista. Hambre, racionamiento, presos políticos, exiliados, balseros, personas que arman improvisadamente suerte de balsas artesanales para lanzarse a los peligros del océano a ver si tienen suerte de llegar a la Florida buscando nada menos que libertad. Torturados, fusilados, campos de trabajo forzado tras el triunfo de la revolución castrista, campos de reeducación, por ejemplo para homosexuales, a pesar de que el lobby LGBT hoy habitualmente le guste la figurita de Ernesto Che Guevara, le guste llevar su figura en las camisetas, pero la dictadura cubana también tenía campos de reeducación para homosexuales, campos de exterminio en general como por ejemplo la Cabaña.Entiéndase, en Cuba la disidencia está prohibida y lo que se acaba de presenciar funciona entonces como un acontecimiento político. Desde el año 2021 que Cuba no registraba nuevas manifestaciones de magnitud y acabamos de ver una de ellas hace muy pocas horas. En Cuba la gente teme hablar de temas políticos y sociales. Insisto, la disidencia está prohibida. Es un verdadero peligro para cualquier ciudadano cubano hablar a viva voz dentro de su país sobre temas políticos y sociales. La gente en Cuba habla por lo bajo, no quiere ser escuchada, se sabe espiada y hay motivos para que la gente se sepa espiada en Cuba. El sistema dictatorial, el régimen castrista, al poco andar, ya en 1960, inauguraba todo un sistema de espionaje colectivo a través de los famosos comités de defensa de la revolución, los famosos CDR. Cada cuadra tiene su propio comité de defensa de la revolución. Los presidentes de cada cuadra conforman a su vez el comité de defensa de la revolución del barrio. Cada presidente de cada barrio, a su vez, conforman los comités de la provincia y cada presidente de cada provincia conforma, a su vez, el comité nacional. Así las cosas, no queda una sola cuadra desprovista de vigilancia comunista. Los propios vecinos le entregan la información a la policía para evitar cualquier tipo de chispazo de resistencia, cualquier tipo de grito de libertad en la isla cárcel, que es lo que es Cuba desde 1959 hasta la fecha. ¿Por qué un régimen tan sanguinario, tiránico, antidemocrático y liberticida genera, sin embargo, tanta simpatía en la gente en general que ignora lo que realmente pasa en Cuba? ¿Por qué genera simpatías una tiranía tan sangrienta? La realidad es que los factores son múltiples. Por un lado, por supuesto, buena prensa. El periodismo siempre ha sido complaciente con Fidel Castro, después con Raúl Castro y hoy día con Díaz-Canel. La prensa siempre ha estado maquillando las violaciones de los derechos humanos, maquillando la existencia de presos políticos, maquillando el desastre que es el sistema sanitario, el sistema de educación, el sistema alimenticio. Han estado maquillando las penurias, la pobreza. Han estado maquillando el horror. La prensa siempre ha sido condescendiente con el régimen liberticida. Por otro lado, segundo factor, adoctrinamiento escolar. Yo mismo lo viví. En mi colegio, que era un colegio semi-privado, teníamos en la sala de los preceptores un enorme cuadro del Che Guevara y en la sala de los profesores un enorme cuadro de Fidel Castro. En historia nos presentaba la revolución cubana como una epopeya en favor de la libertad, como una revolución liberadora, como independencia frente al imperio yanqui. Todos queremos ser como Cuba. Educación maravillosa para todos. Todos tienen un pedazo de pan en Cuba. Hay igualdad, hay dignidad. Eso es lo que se nos vendió desde el colegio, no solamente a los cubanos, sino a aquellos que no somos cubanos, como es mi caso, en Argentina. Y si uno no se ponía a estudiar realmente, salía del colegio pensando que Cuba era un lugar paradisíaco, una maravilla digna de ser imitada.
Pero cuando uno terminaba el colegio pasaba a la universidad. Y si en la universidad escogías una carrera de ciencias sociales o humanidades, tenías que dar por seguro que el adoctrinamiento iba a continuar también en esa instancia. Yo estudié ciencia política. Recuerdo que cuando veíamos teoría de la democracia, se me ocurrió poner el ejemplo de Cuba como un régimen esencialmente antidemocrático. Un régimen de partido único. ¿Qué significa partido único? Que no puede existir ningún otro partido político que no sea el partido que está en el poder desde 1959. La democracia, por lo tanto, no existe en Cuba porque no hay ninguna alternativa política al partido comunista que gobierna desde el golpe dado en 1959. Y frente a esta evidencia tan alevosa de que allí lo que reina es un régimen tiránico, en la Facultad de Ciencia Política se nos quería hacer creer que en realidad esa era una democracia. Que en Cuba reinaba otra forma de democracia. Una democracia, la llamaban ellos, sustancial. Una democracia superior a la democracia burguesa y formal que nos presentó Estados Unidos como panacea. Lo que hay en Cuba en 1959 es una democracia proletaria, sustancial, igualitaria. Otra vez, todos queremos ser como Cuba. Adoctrinamiento escolar, adoctrinamiento universitario, filmografía del régimen, incluso de origen norteamericano. Todas y cada una de las taquilleras que han sido al gran público sobre el tema cubano han sido beneficiosas para el relato castrista. Han sido películas condescendientes. Han sido películas propagandistas a favor del régimen criminal que impera en la isla. Les puedo poner el caso de Diario de Motocicleta, por ejemplo, y las distintas películas que ha hecho Hollywood sobre la vida del Che Guevara, donde, por supuesto, en ninguna de ellas se muestran los fusilamientos que llevó adelante el Che Guevara. Se muestra en la película de Benicio del Toro un solo fusilamiento y contra una persona que, según la escena en cuestión, estaba sospechada de haber agredido sexualmente a alguien. Por lo tanto, el espectador dice, bueno, está muy bien que se lo fusile, pero omitían, y han omitido siempre, sistemáticamente, mostrar aquello que está en el diario del Che Guevara, escrito por su puño y por su letra, relativo a los fusilamientos cuantiosos que él llevó adelante en distintas situaciones, distintos motivos. Música y arte en general. Música y arte en general. La música a servicio del régimen. La música no solamente cubana, música de Occidente en general. De los artistas más destacados, cada vez que han tenido que componer canciones sobre Cuba, eran canciones reivindicando al régimen criminal. Literatura. La literatura que ha salido sobre la vida de Fidel Castro, la vida de Ernesto Che Guevara. El 95% por lo menos de esa literatura y prácticamente el 100% de aquella que ha salido con grandes casas editoriales ha sido literatura a favor del régimen liberticida. Grupos de derechos humanos, grupos autodenominados de derechos humanos, siempre cubriendo el régimen cubano, siempre escondiendo las masacres del régimen cubano, haciéndonos creer que en Cuba se respetan los derechos humanos. Ejemplo argentino, Madres de Plaza de Mayo. Cada vez que Madres de Plaza de Mayo viajaban a Cuba, eran recibidas con todos los honores por la dictadura. Y sistemáticamente se negaron a tener reuniones con las damas de blanco. ¿Alguno de todos ustedes conoce, por ejemplo, quiénes son las damas de blanco? ¿Ustedes sabían que las damas de blanco son mujeres, familiares de presos políticos, que jamás las vemos en la televisión, que jamás las escuchamos en boca de nuestros políticos en Occidente, que prácticamente no sabemos nada de sus reivindicaciones, nada de sus familiares? ¿Por qué? Porque los únicos derechos humanos que han existido en las últimas décadas en Occidente han sido los derechos humanos de los delincuentes, de los guerrilleros, de los terroristas y de los izquierdistas. Y como los derechos humanos en Cuba son violados por los izquierdistas, pues por lo tanto, lógicamente, sus víctimas no tienen derechos humanos legítimos frente a la propaganda oficial. Fundamentalmente, a la izquierda siempre se la ha juzgado por sus intenciones presuntamente bondadosas y jamás se la ha juzgado por sus resultados confirmadamente desastrosos. A la izquierda siempre se la ha juzgado por sus eslogans de igualdad, fraternidad, inclusión, tolerancia, democracia, palabras que en la práctica resultaron mostrarse vacías, que se mostraron como el engaño que fueron, una total mentira. Y sin embargo a la izquierda siempre se la juzgó en esos términos. Qué bueno que es ser de izquierdas. Quiere igualdad, está preocupado por los pobres, está preocupado por la justicia social, quiere incluir, le interesan los desprotegidos, los marginales,
los expulsados. Pero en el momento en el que toman el poder, multiplican la pobreza, prohíben la disidencia, inauguran campos de concentración, campos contra el disidente, campos de trabajo forzado y de reeducación, persiguen a la prensa opositora, generan exiliados por doquier, violentan los derechos humanos y a sus crueldades las llaman alegremente revolución. Cuba, frente a nuestros ojos, es una revolución. Castro y su familia, a nuestros ojos, son líderes revolucionarios. Ese cuento se tiene que caer ya.